bien, pues muchas gracias a todos por conectarse, por estar aquí con nosotros acompañándonos en este panel. Este panel está titulado La omnicanalidad centrada en el paciente y cómo ayudamos al paciente a mejorar su adherencia a tratamiento a través de diferentes mecanismos, esquemas, tecnologías, ¿no? La realidad es que COVID dejó de ver la necesidad de que todos los actores de salud tuvieran una comunicación mucho más efectiva, incluso cambiar los modelos de comunicación hacia el paciente. Y bueno, realmente enfocarse en el paciente en torno a su enfermedad y ayudarle al paciente ahora, cómo le ayudamos uno a conocer su enfermedad, saber cómo vivirla, pero también cómo lograr que logre adherencia el paciente a su tratamiento, ¿no? Y bueno, justo para este panel nos acompañan personajes que están verdaderamente involucrados con el paciente y en vivir, digamos, del lado del paciente desde diferentes perspectivas. Y bueno, quiero presentarlos. Tenemos al doctor Rodney López. El doctor Rodney López es Patient Innovation and Engagement para Latinoamérica del laboratorio de MSD. Rodney actualmente es también vicepresidente de FIFARMA, la Asociación Regional de la Industria de la Investigación en la Industria Farmacéutica basada en América Latina. Rodney a lo largo de su carrera se ha centrado en la industria farmacéutica y asuntos de salud pública como la reforma regulatoria y de atención de la salud, el valor de innovación para la salud, asociaciones público-privadas, acceso a medicamentos y esfuerzos contra la falsificación y desarrollando y ejecutando estrategias para promover la innovación farmacéutica y una mayor inversión en salud pública. Durante la pandemia también lideró la colaboración histórica de la industria con América Latina de Patient Academy LAPA para hacer la transición de la capacitación presencial y la alfabetización en salud hacia la plataforma digital y hacia un mundo mucho más digitalizado. Rodney trabaja con grupos de pacientes para profundizar la comprensión de su experiencia con la enfermedad y la navegación por los sistemas de salud en América Latina y otros actores del ecosistema. Y bueno, Rodney es doctor, es médico es doctor en medicina, perdón, en 1992 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Muchísimas gracias, Rodney, por estar aquí, por acompañarnos. Tenemos también a Vicente Malonda. Vicente es fundador de Principio Activa. Vicente, bueno, es farmacéutico fundador de Principio Activa, agencia de marketing enfocado al ecosistema sanitario y de startups justamente en salud. Y bueno, también es profesor en el Máster de Gestión de Salud Digital para la asignatura de Marketing Digital aplicado a sistemas de e-salud del Online Business School de Barcelona. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos. Y por último, y no menos importante, la doctora Ana Paula León, Deputy Director de la Universidad del Paciente y la Familia, UPF por sus siglas. Y bueno, Ana Paula es médico con maestría en psico-oncología. Ha participado en la coordinación de seminarios y programas educativos para profesionales de la salud, pacientes y cuidadores. Ha sido líder de varios proyectos de salud relacionados con pacientes familiares afectados por una enfermedad crónica y compleja. Ha participado también en actividades académicas, mesas redondas, presentaciones médicas y científicas de enfermedades crónico-degenerativas y además ocupó el cargo de director editorial en Spring Healthcare en la preparación de manuscritos científicos para su publicación. Actualmente la mayor parte de sus actividades se centra en la gestión de proyectos de defensa del paciente como defensora científica y es subdirectora de la Universidad del Paciente y la Familia. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Ana Paula. Y bueno, sin más preámbulo, me encantaría ya entrar al panel. Nos espera un panel con preguntas bastante interesantes, donde, bueno, desde diferentes perspectivas, desde el tema más del hospital, del paciente, un tema más hacia digamos, hacia la industria farmacéutica y, por supuesto, una startup como la de Vicente, donde está muy enfocada en el paciente y en la comunicación del paciente. Estoy seguro que vamos a tener una mesa muy, muy rica, ¿no? Y bueno, quiero empezar con la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo podemos desde la digitalización obligada, me refiero a que COVID nos obligó
meternos en un mundo digital que pues antes no estaba tan explorado, un poco rezagado en la industria de salud, cómo podemos desde la digitalización obligada comenzar la integración de un ecosistema como tal, ¿no? Y este va a ser el marco completamente que nos va a ir llevando a la conversación. Ana Paula, si quieres tú empezar, con todo gusto te escuchamos. Muchísimas gracias, Alex, por tu generosa introducción y un placer estar con Rodney y con Vicente en este panel. Me va a encantar escucharlos a ellos también. Bueno, con respecto a tu pregunta de cómo podemos desde la digitalización obligada comenzar la integración del ecosistema de salud, voy a ser muy puntual porque sé que el tiempo es acotado, pero tomando como base dos ideas fundamentales que me parecen relevantes. Uno es, bueno, desde la perspectiva de pacientes, desde la perspectiva de la comunidad de los grupos de pacientes, tomando como contexto los nuevos patrones epidemiológicos que viran hacia el aumento en la incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas en la pirámide poblacional, vamos para las enfermedades crónicas, y el abordaje hacia la transformación de un modelo que pueda hacer frente al reto tan grande de sostenibilidad del sistema de salud, hace efectivamente que la digitalización sea una necesidad emergente que debe de considerarse, como tú bien dices, en tiempo y forma. Tu pregunta es amplia, pero bueno, yo creo que a manera reflexiva en cómo podemos desde la digitalización integrar los sistemas de salud, definitivamente creo que esta debe de ser una colaboración en el plano mundial, o sea, debe ser en todo el globo terráqueo, en donde se tienen que alinear a los países y las partes interesadas para abordar justamente estos desafíos y estas oportunidades comunes. Va a ser fundamental la transferencia de conocimientos en digitalización de un país más avanzado a otro que quizás aún está todavía en crecimiento, y esa transferencia va a ser clave para que otros países con ingresos medianos y bajos no se queden rezagados, porque sabemos que en la comunidad de pacientes, los países que están que tienen ingresos medianos y bajos, están posicionados con un desarrollo tecnológico intermedio y bajo. Y se ha visto a través de las publicaciones y la evidencia que los pacientes o la comunidad de pacientes están mucho más familiarizados con las redes sociales que con otras tecnologías artificiales. Entonces, creo que se debe de crear una estrategia mundial y después que se permee una estrategia nacional para facilitar esta participación sistémica y que todas las partes interesadas participen, instituciones, responsables políticos, profesionales de atención sanitaria y fundamentalmente la comunidad de pacientes. Asegurar que esto cuente con las estrategias será vital antes de integrarlo en el ecosistema. Entonces yo creo que tenemos un gran reto al frente y sobre todo en los países de medianos y bajos ingresos. Muchísimas gracias, Ana Paula. Rodney, ¿tú cómo ves este tema de integración obligada a los ecosistemas de salud? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y gracias Ana y Vicente por el gusto de compartir también en esta mesa redonda. Solo quería aclarar antes de entrar que mi rol en FIFARMA es como co-líder de lo que llamamos la iniciativa de pacientes de FIFARMA, que creo que era oportuno dejar en el récord. Ahora, yéndome a la pregunta, yo estoy completamente de acuerdo con Ana Paula que se va a requerir de un abordaje global que tiene que empezar por lo local. Y para empezar por lo local, yo quiero proponer 4 ejes para ese abordaje local. Primero, la disponibilidad de datos para garantizar la portabilidad de la información y la movilidad del paciente. Es decir, el paciente debía tener acceso a su información, no importa dónde se encuentre. Y ese es un elemento vital para empezar. El gran reto de eso va a ser la privacidad. ¿Cómo manejar esto de manera que los datos se encuentren de manera segura y que la privacidad del paciente esté garantizada? En segundo lugar, la regulación. Curiosamente, la regulación siempre sigue al uso de la tecnología, no al revés. No viene la regulación primero y el uso de la tecnología después. Entonces, tenemos que asegurarnos de que haya una regulación que permita y proteja al paciente, la relación médico-paciente, la relación del paciente con el sistema y los servicios que el paciente recibe en el sistema. Tercero, para eso se necesita liderazgo. Es decir, nosotros no vamos a lograr la portabilidad, movilidad, con la privacidad necesaria en un contexto de una regulación que favorezca y motive el uso del sistema si no hay un liderazgo político que entienda que debemos ir hacia allá. Y para hacer todo eso,
debemos hacerlo pensando siempre en el paciente primero, entendiendo su experiencia en el sistema y qué elementos de esa experiencia deben mejorar. Dije que eran 4 ejes, así que el último es el rol del sector privado. Yo creo que hay una gran oportunidad aquí donde el sector privado puede liderar y puede ser como una especie de eje en la rueda que integre y traiga a todos los actores a participar. No debemos ver esto como un asunto de la comunidad de pacientes o del sector público en el cuidado de la salud, sino de todos los actores en el sistema interactuando y avanzando. Gracias. Perfecto, muy interesante, Rodney. Vicente, desde tu perspectiva, ¿cómo ves este punto específico? Pues, bueno, primero de todo, tengo que decir que estoy muy de acuerdo con Rodney y con Ana y que ya nada más empezar estoy viendo que sí, es muy enriquecedor estar aquí y tener una perspectiva tan amplia. Y ellos han hablado de lo macro, que sin duda es un desafío que afecta a todos y todos deben tener un poco las mismas herramientas. Y a mí me gustaría llevar todo esto a lo micro, porque es cuando actuamos localmente y como organizaciones, sean pequeñas, medianas o grandes, cómo se llegan los cambios. Y en ese aspecto y relacionado con lo que han dicho, que estoy totalmente de acuerdo, un principio muy básico y conceptual que debería asumir cualquier consulta, cualquier hospital, farmacia o empresa, sin importar su tamaño, es que hoy en día ya no hay ninguna diferencia, ninguna, entre un paciente que entra por la puerta y uno que te escribe por correo, te escribe un privado por Instagram o una reseña en Google Maps, por poner ejemplos muy locales. Hay un paciente al otro lado de la pantalla que espera que por mucha pantalla que haya al otro lado le responda un humano, que le responda con atención, con educación sanitaria y que le resuelva rápido las dudas que tenga. Porque aún hoy en día es demasiado habitual empresas sanitarias que tienen como un accesorio su presencia online, sin darse cuenta de que es exactamente igual de importante que atender en persona o por teléfono. Así que antes que aplicar herramientas y estrategias, interiorizar muy bien este principio. Y también diría que para ayudar en este proceso es muy importante definir muy claramente el público objetivo, los públicos objetivos a los que se dirige esa empresa. Porque puede parecer un ejercicio muy abstracto, que no es importante, pero es cuando te pones a poner sobre papel datos como franjas de edad de a quién te diriges, sus intereses, qué páginas web o cuentas de interés siguen, cómo se informan de temas sanitarios, en qué redes sociales están. Cuando tienes todo eso claro, es muy fácil aterrizar una página web y saber cómo estructurarla, una app, saber qué funciones incluir y cuáles no. Todo esto pasando por conocer muy bien a quién te diriges. Y por último, yo añadiría, por complementar esto de cómo ayudar a un nivel local, a las instituciones sanitarias, que todos los miembros de la organización conozcan muy bien estos canales online que hay, las vías de comunicación digital que hay abiertas y que sepan informar a los usuarios que existen y cómo se manejan. Que también de nada sirve tener una app o un proceso de salud digital y la población no lo conoce ni sabe utilizarlo. Esa parte también creo que es muy importante y por eso es muy importante implicar a toda la organización. Perfecto, súper interesante. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora, me quiero ir a a la siguiente pregunta, ¿no? Ya establecimos cómo podemos empezar a abordar temas de digitalización a raíz de COVID. Ahora me gustaría entrar y desde sus perspectivas conocer cuáles son los beneficios de contar con un ecosistema de salud que esté integrado evidentemente a través de esta digitalización. ¿Cuáles son como los grandes beneficios que vemos y que podemos realmente cambiar el mindset y la perspectiva y poner realmente al paciente en el centro y que no solo se convierta en un speech, ¿no? Digamos, hacia afuera, sino realmente lograrlo? Y Rodney, aquí me encantaría arrancar contigo esta pregunta. Sí, muchísimas gracias, Alex. Me gustaría dejarle una pregunta sembrada a Vicente cuando él comienza a segmentar la población, un poco también pensar en el lenguaje. Me gustaría escuchar su comentario de cómo comunicarse con diferentes grupos etarios. Pero yéndome a tu pregunta, Alex, yo pienso que la principal ganancia, el gran beneficio de movernos a un sistema digital es que vamos a democratizar el sistema. Entonces vamos a tener un sistema de salud capaz de llegar quizá a lugares donde hoy no hay presencia física del sistema de salud, capaz de comunicarse con las personas independientemente de donde se encuentran y de proveer acceso a servicios de esa manera y a un ser humano del otro lado, como decía Vicente hace un ratito. El gran reto de eso, y nosotros lo hemos visto en América Latina, es que el acceso a conexiones
y el acceso a lo que llamamos broadband, el ancho de banda en diferentes lugares puede ser diferente. La capacidad de tener un aparato, y por eso Ana se refería al principio de la diferencia entre los países de alto ingreso, los de mediano ingreso y los de bajos ingresos, porque ahí van a haber realidades completamente diferentes. Entonces va a haber una necesidad de hacer un proceso universal o global pensando en lo local, como nos decía Vicente hace un ratito, y en las peculiaridades a nivel local que harán posible el sistema o que impedirán, que serán barreras que el sistema deberá superar. Entonces, número uno, la democratización del sistema. En segundo lugar, si tenemos al paciente conectado y el paciente tiene acceso por vía digital, vamos a tener una alta posibilidad de un mayor cumplimiento, de una mejor adherencia al tratamiento y a seguir las recomendaciones del médico que les está atendiendo. Y eso va a redundar entonces en un beneficio de mejores resultados para el sistema de salud. A todos nos preocupa la sostenibilidad del sistema y esa sostenibilidad pasa por ser una sostenibilidad financiera, entre otros contextos. Para eso, nosotros necesitamos que el paciente cumpla con su tratamiento y podamos evitar las complicaciones que sabemos todos son los eventos más costosos dentro del sistema. Democratización, buena adherencia. Y por último, yo agregaría que hay un beneficio para la investigación. Hay un beneficio para la investigación porque vamos a tener a un paciente más integrado, con un mejor alfabetismo en salud como un resultado de su interacción con el sistema y con una mayor inclinación a un interés por temas innovadores, incluyendo la potencial participación en estudios clínicos y en ese contexto mencionar el uso de aparatos de seguimiento para la ejecución de los estudios clínicos. Entonces hay varias aristas en las que podemos ver esa interacción. Perfecto, muy interesante, Vicente. Vale, en este aspecto, como ha dicho Rodney, sí que es verdad que está Internet muy democratizado. El acceso a Internet es amplio, incluso en países de vías de desarrollo, aunque sí que es verdad que la tecnología, la amplitud de ancho de banda y esas limitaciones puede ser una barrera. Pero lo que está claro es que en cualquier parte del mundo el proceso de compra o el proceso de empezar a informarse del tema que sea, y eso incluye la salud, empieza por Internet. Hay datos del Instituto Nacional de Estadística que dicen que el 72% de internautas buscan información sanitaria online antes de pedir cualquier consulta, pedir cualquier producto. Entonces, sabiendo que una franja tan amplia de la población está buscando información sanitaria a nivel online, va a ser beneficioso para toda la industria sanitaria el hecho de ser capaces de estar ahí y además en el formato que pide la gente. Una de las preguntas que decía Rodney, que también es muy interesante, que es la de cómo llegar a esas distintas franjas de edad, a esas distintas generaciones que hay. Por eso insistía tanto en lo de conocer muy bien al público objetivo. Hay generaciones que prefieren unos canales u otros, hay gente que prefiere consultar directamente en Google y que le aparezca un artículo. Entonces ahí es muy interesante que las empresas sanitarias sepan y sus búsquedas de sus servicios o productos pasan por ahí. Y hay otra generación que, por ejemplo, prefiere seguir cuentas en Instagram o cuentas en Twitter de gente, divulgadores sanitarios, donde comparte información de ese tipo. Entonces, en el momento en que tú tienes claro dónde está tu público objetivo y cómo buscan información, a partir de ahí, si eres capaz de seguir ese rastro y generar ese contenido sanitario, va a ser muy fácil para las empresas sanitarias llegar a la población. El beneficio que van a conseguir, entendiendo esto, yo lo resumiría a que cuanto más ayudes al paciente a ponérselo fácil, a llegar a la información sanitaria que él busca, más fácil lo va a tener la institución o empresa sanitaria para tener más pacientes, para abarcar más contenido sanitario de sus áreas terapéuticas. En definitiva, va a ser mejor para todos, pero empezando por ellos mismos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y sumaría el tema del empoderamiento del paciente gracias al acceso a esta información y ahora como el paciente incluso es el que a veces reta incluso al profesional sanitario, ¿no? Entonces tenemos todo un cambio aquí de paradigma y de mindset. Doctora Ana Paula, su punto de vista. Pues bueno, yo quiero como puntualizar como bien dice la Organización Mundial de la Salud cuando presentó su plan de estrategia mundial sobre la salud digital para el 2015, para el 2025,
las tecnologías digitales van a ser determinantes en el futuro de la salud mundial. O sea, ya las están marcando la Organización Mundial de la Salud como determinantes. Y por mencionar algunos de los beneficios que ya también mencionó Rodney y Vicente, yo creo que este tipo de digitalización o transformación digital van a mejorar evidentemente los resultados sanitarios porque se va a tener una herramienta que va a apoyar esa continuidad asistencial de los pacientes, como también mencionaba Vicente. Las famosas terapias digitales que se van a implementar. Y algo bien interesante a lo que hacía referencia Rodney es que se van a permitir la gestión de datos que analicen de mejor manera los perfiles de la comunidad de los pacientes y vamos a poder fortalecer la medicina personalizada, ¿no? Sin olvidar, muy importante, que siempre debe prevalecer el contexto humano sobre el técnico. Entonces, ahí sí creo que va a ser sumamente importante mantener la humanización en salud como prevalencia, que prepondere antes del contexto técnico, ¿no? Porque de por sí estamos todavía con desafíos importantes a nivel de hacer que los ejes de humanización en salud son los que prevalezcan en las instituciones. Esto también va a ser un gran reto y va a haber un mejor acceso a la participación de ensayos clínicos por los pacientes, que Rodney no me dejará mentir, que aún las rutas son complejas para que los pacientes puedan accesar a ensayos clínicos. Se van a poder responder de mejor manera a las crisis en salud, como en este caso fue lo de la pandemia. Y uno de los temas que, bueno, que a mí me apasiona y que creo que va a poder ser relevante y se va a poder transformar también es generar más herramientas para el autocuidado de los pacientes como método de prevención y que apoye los cambios de estilo de vida saludables. Entonces creo que el autocuidado y el que el paciente va a poder tomar las riendas y va a tener que empezar a ser protagonista de su propia salud, va a ser fundamental para que puedan emigrar a estas transformaciones. Perfecto. Rodney, aquí me gustaría escuchar un poco tu opinión al respecto, digamos, desde tu perspectiva y desde tu posición en cuanto al tema de el paciente ahora está mucho más enfocado o vamos hacia una tendencia de prevención, ¿no? Y de medicina preventiva y de cómo justamente hacemos que los pacientes no lleguen a estos desenlaces ya de padecimientos crónicos avanzados, ¿no? Me encantaría escuchar cuál es tu punto de vista y cuál es tu, digamos, tu perspectiva desde la posición que funges actualmente. Fíjate, voy a comenzar con algo que me sucedió anoche. Conversaba con un amigo médico que trata a pacientes con COVID. Y este amigo médico me decía que estaba conversando con un paciente enfermo que no quería ir al hospital. Y cuando se tornó muy emocional la conversación, él le dijo a este paciente, tú no quieres venir porque no has visto lo que veo yo. Y fue un momento dramático para mí de la conversación porque este doctor está tratando de salvar la vida de un paciente que está renuente a irse al hospital. ¿Por qué esa renuencia? ¿Por qué no una inclinación proactiva al cuidado de mi salud? ¿Por qué esperar el último momento? Yo ahí propondría que tenemos un camino por recorrer todavía con grandes segmentos de la población que no han asimilado todavía la idea de que en salud es mejor ir delante que llegar tarde. Y yo creo que esa va a ser una gran tarea para todos los actores del sistema. ¿Cómo vamos a ayudar a la población a entender que si yo cuido mi dieta es mejor que tratar diabetes o hipertensión? Que si yo tengo un estilo de vida saludable y me ejercito y cuido mi peso, va a ser mejor que tratar las consecuencias del sobrepeso. Que si yo soy proactivo en hacerme mis estudios de diagnóstico cuando corresponden según las recomendaciones de las sociedades científicas, yo voy a poder diagnosticar mi cáncer más temprano. Y un cáncer diagnosticado más temprano es quizá un ticket sabemos que es un ticket a un mejor resultado, pero ya estamos hablando hasta de la posibilidad de curar. Entonces, la ciencia ha avanzado de manera vertiginosa en los últimos años. La pregunta es, ¿cómo acercamos esa ciencia a los pacientes, pero cómo acercamos conocimientos sencillos? ¿Cómo avanzamos en la alfabetización de salud desde el punto de vista de que es mejor ponerme una vacuna que padecer la enfermedad? ¿Cómo eliminamos mitos
que hay alrededor de muchos de estos temas, donde a veces nosotros del lado de la comunidad científica hacemos juicio de valor y atacamos al paciente sin sentarnos a entender de dónde viene el mito. Quizás si yo puedo entender de dónde viene el mito, mejoro la capacidad de comunicar. Entonces, yo creo que hay retos, y voy a referirme a lo que decía Ana hace un ratito. En todo lo que yo he comentado en este último minuto, he estado hablando de elementos humanos. Nosotros podemos tener toda la tecnología del mundo, pero si nos olvidamos de que somos seres humanos dentro de ese sistema y dejamos de tratarnos como tales, no vamos a lograr todo esto que Vicente, Ana y yo estamos conversando, que es muy bonito, que es un futuro promisorio, pero que pasa por recordarnos que somos humanos primero. Pero interesante, completamente de acuerdo contigo. Y creo que basarnos en las necesidades que pueden tener, digamos, en este caso los pacientes, creo que puede ser uno de los focos importantes para hacer un cambio, ¿no? Y me quiero ir con esto a la siguiente pregunta. Hemos hablado de democratización, hemos hablado de empoderamiento del paciente, de aspectos tecnológicos, y me encantaría escuchar su punto de vista de cómo podemos realmente contar con un sistema de salud que sea mucho más inclusivo. Y la pregunta también si a través de crear soluciones tecnológicas enfocadas en el paciente que busquen cubrir estas necesidades, puede ser, digamos, una de las posibles caminos o soluciones. Y aquí me encantaría arrancar contigo, Vicente, con esta pregunta. Sí, en este aspecto, relacionado con lo que ha dicho Ana, de que prevalezca el lado sanitario frente al lado tecnológico y de este factor tan importante de la prevención que ha dicho Rodney, yo creo que un proceso que seguro que les suena a todos y todas quienes nos están oyendo es el de Design Thinking, que es el de crear un producto o servicio partiendo de las necesidades que hayas detectado antes del usuario, en este caso el paciente o el cuidador. ¿Qué pasa? Esto es algo que está muy interiorizado en la cultura de startups y empresas healthcare de reciente creación, pero que está a veces muy poco integrado en sistemas sanitarios públicos y privados, que es donde más falta hacen, de hecho. Y estas organizaciones, lo más común, al menos en el caso de España que conozco más, es a veces programas informáticos anticuados o inexistentes simplemente porque le es más cómodo al personal sanitario, porque llevan años trabajando con él y les da pereza cambiar. Le es más cómodo también al soporte informático, desarrollaron el programa hace años y ahí se queda y no tienen que esforzarse en desarrollar nuevas actualizaciones. Y no se tuvo en cuenta en todo el proceso de creación de estos programas al usuario final, que es el paciente, a veces incluso al sanitario. Teniendo esto en cuenta, yo destacaría 3 puntos para abordar esta parte de la inclusión. Lo primero, diseñar procesos con criterios de calidad en la asistencia sanitaria, no criterios de a ver quién hace la app o el proceso online más barato y más cómodo para los desarrolladores. De Design Thinking, pensando en la comodidad del proceso para el paciente, aunque eso obligue y fuerza al personal sanitario a cambiar. Tenemos que asumir que vivimos una era en la que hay que cambiar más a menudo, no nos tiene que crear resistencia a eso. Y estar en esa fase de actualización, no dejar plataformas desarrolladas hace años y que nadie la actualiza. Una anécdota reciente que también me contaba un compañero de farmacia hospitalaria, me hablaba de que para añadir un diagnóstico a un paciente había necesitado 20 clics. Eso es algo impensable en cualquier startup y en cualquier empresa hoy en día. Es una muestra de cómo hay que cambiar. También la parte importante de enseñar y educar a los usuarios. La mayor parte de los usuarios de estas plataformas, de las plataformas de salud, son personas mayores, poco digitalizadas y de las que nadie se ha molestado en explicarles estos procesos. Son intuitivos para nosotros, pero no para una generación muy amplia y que es muy demandante de salud. Y para esto es imprescindible el paso que he mencionado antes de que toda la organización sepa dónde están estos canales digitales, que sepan explicarlos y saber también dónde está el público objetivo. También, por último, añadir la parte de cuidar el paciente, estar en contacto con él, incluso cuando no estás tratando, y ir a los canales en los que ellos están. Estábamos hablando de eso, de no olvidar el factor humano y de tener en cuenta que hay muchos pacientes en canales online, con sus espacios en foros, en canales de Telegram, en espacios de Twitter, de Instagram. Entonces, que sepan los sanitarios y las empresas que parte de la terapia que ellos van a dar es la prevención, y la prevención empieza en los canales online. La prevención empieza explicando buenos hábitos, explicando la importancia de pruebas diagnósticas y de tratamientos. Ahí es una frontera
que debe abordar sí o sí el sistema sanitario para ser más inclusivo. Súper interesante. Y creo que aquí yo sumaría el tema del patient journey, ¿no? O sea, realmente enfoquémonos este proceso de design thinking en el paciente y hagamos patient journeys que realmente cumplan aterrizados a la realidad, ¿no? La expectativa del paciente y que nos lleve a tener una mejor interacción. Completamente de acuerdo contigo. Ana Paula, digamos tu opinión en este punto. Bueno, me encantó lo que comentó Vicente sobre siempre hay que involucrar a los pacientes en cualquiera de las fases de los desarrollos de este contexto digital. Parte de nuestro lema en la Universidad del Paciente y la Familia es nada para los pacientes sin los pacientes, ¿no? Ellos tienen que estar involucrados desde el inicio de cualquier actividad, ¿no? Pero bueno, con respecto a tu pregunta, si hablamos de forma global, va a ser elemental, como yo les comentaba, esta transferencia de conocimientos para que sí puedan ser inclusivos estas tecnologías, porque sabemos que en los países desarrollados en los próximos 10 años, como bien decía Rodney, este aceleramiento digital va a ser vertiginoso, va a ser aguerrido, va a ser feroz. Entonces, hay que apoyar también a los países que están en vías de desarrollo para que sí no se queden rezagados y puedan ellos también crear estrategias nacionales con respecto a la implementación del sistema de salud digital. Ahora, si hablamos en un contexto más acotado, como también decía Vicente, a nivel nacional y ya de acuerdo a cada país, sí definitivamente la salud digital va a ser una herramienta y va a ser un facilitador para mejorar los resultados de la atención médica, especialmente en las zonas rurales o remotas de los países en desarrollo, que tienen la mitad de las probabilidades de tener acceso a la atención versus sus contrapartes urbanas. La Organización Mundial de la Salud evidenció que se estima que para el año 2035 habrá un déficit global de aproximadamente 12.9 millones de profesionales de salud capacitados en todo el mundo. O sea, va a haber un déficit en el cuerpo laboral, en la fuerza laboral de atención sanitaria. Entonces ahí estamos viendo que sí o sí se tiene que implementar estrategias para hacer frente también a estos déficits en servicios y en profesionales. Y haciendo referencia a lo que también han estado comentando Vicente y Rodney, la educación de los pacientes en alfabetización sanitaria va a ser un elemento clave para que esto pueda realmente permear. Sabemos que solo de un 20 a un 30% en la consulta, durante la consulta médica, los pacientes solo comprenden del 20 al 30% de la información que les está comentando el médico. Del 20 al 30, lo cual es bastante bajo. Entonces, si esto lo extrapolamos a una tecnología que es todavía más compleja, que es la parte digital, sí hay que empezar por hacer una campaña de educación, de alfabetización digital en salud, para que el paciente sí pueda utilizar esta herramienta de manera segura y adecuada. Y no nos implique gestionar más barreras, ¿no? Completamente, y creo que también digo, al final este foro estamos hablando del paciente, ¿no? Pero creo que no podemos tampoco dejar hablar del profesional sanitario, incluso cómo empezamos a ayudar al profesional sanitario de cara al paciente para que incluso pueda tener mucho mayor inclusión en cuanto al lenguaje y conocimiento de cómo hablarle y cómo explicarle a un paciente su enfermedad, ¿no? Y creo que este es un punto que es súper interesante y súper importante. Doctor Rodney, ¿qué nos dice? Yo pienso que en este tema de la clase médica, y voy a hablar como médico ahora, y quizá a algún colega no le va a gustar lo que voy a decir, pero es muy típico que a los profesionales en cualquier sector de la vida productiva nos guste utilizar nuestras jergas. Eso nos distingue, nos convierte en clase, pero yo propondría que nos aleja de aquellos que servimos cuando utilizamos la jerga con la persona a la que servimos. Quizá está bien utilizar la jerga entre el grupo profesional, pero tenemos que entender cuál es la mejor manera de comunicarnos. Yo creo que eso es algo que las nuevas generaciones, y no estoy diciendo aquí que Vicente sea muy joven o yo muy viejo, yo creo que las nuevas generaciones están planteando el tema de manera correcta, cuando están retando a aquellos que recorrimos el camino un poquito antes, a entender que hay una manera, hay un lugar y hay una forma de comunicarnos que no es la tradicional. Entonces, yo creo que hay que buscar el espacio para pensar en eso. Y para poder entender eso, yo creo que el sistema en este proceso de digitalización
va a tener que buscar maneras sistemáticas, es decir, continuas en el tiempo, de captar los resultados del sistema, porque mucho de lo que nosotros estamos discutiendo aquí al final del día es importante porque sabemos que tiene un impacto positivo en los resultados. Pero no solo los resultados del sistema, sino también la experiencia de los que viven en el sistema. Y a través de escuchar y responder a esa colección de datos, entonces nosotros vamos a poder avanzar en términos concretos con logros concretos. Entonces, yo pienso que todo este tema al final hay que entenderlo para que la autoridad sanitaria, el administrador de un sistema privado entienda cuál es el beneficio a través de los resultados y esos resultados incluyendo la experiencia del usuario. Perfecto, muy interesante, doctor Rodney. Y bueno, me encantaría entrar a la última pregunta que tenemos hoy y es, bueno, estamos hablando justamente del sistema, hablamos de democratización, hablamos de, incluso al principio por ahí hablamos de barreras que pudieran llegar de alguna manera a permitir que no haya como este crecimiento en un ecosistema mucho más digitalizado de salud, ¿no? Entonces, me encantaría escuchar su punto de vista en cuanto a barreras y en cuanto a regulación, que por ahí lo tocó el doctor Rodney al principio y me gustaría profundizar. Y bueno, me encantaría, básicamente, la pregunta como tal es, ¿cuáles son los aspectos claves para lograr el crecimiento? Y hablando de la regulación de este ecosistema de salud para garantizar la seguridad y la eficacia en ecosistemas que tenemos planeados end-to-end en esta gran ecosistema de salud como tal, ¿no? Y aquí, doctora Ana Paula, me encantaría arrancar esta pregunta contigo. Ay, pues es un tema sumamente interesante. Me encanta que los panelistas hayamos coincidido en muchísimos puntos. Bueno, la salud digital, como lo he comentado, debe de formar parte integral de las prioridades de salud y beneficiar a las personas, como decía Rodney, de manera ética, segura, fiable, equitativa y sostenible. Nosotros en los desarrollos que hemos hecho de recolección de información para hacer estudios de investigación, hemos todavía podido identificar que hay un miedo por parte de la comunidad de pacientes a proporcionar información, ya sea de cualquier tipo, incluso evidentemente no de nombre ni de dirección, pero ya cuando empiezas a preguntarles sobre su estado de salud, todavía hay muchas barreras que ellos tienen que atravesar, todavía no están 100% familiarizados, evidentemente, con esta parte digital, y también están muy inseguros en si sus datos que se proporcionan van a estar en un lugar seguro, si va a haber una protección de datos. Entonces, eso lo hemos visto de manera reiterativa en muchas de las investigaciones que hemos hecho. Incluso muchos de ellos no participan en estas investigaciones por miedo a que sus datos vayan a llegar incluso a su médico y el médico no lo vaya a atender porque lo calificó de una forma inadecuada, ¿no? Su atención. Entonces, creo que debe desarrollarse toda esta transformación digital alineados a principios de transparencia, de replicabilidad, de privacidad, de seguridad y de confidencialidad. Si no tenemos ese espacio seguro para los pacientes, creo que necesitamos trabajar antes de activar esta integración. ¿Y cómo se van a proteger la privacidad de los datos de la comunidad de pacientes? ¿Cuáles van a ser las estrategias de ciberseguridad que se van a llevar a cabo? Estamos hablando de temas éticos también. Y en paralelo con esto también habrá que promover en la comunidad de pacientes esa confianza en la proporción de sus datos y, como tú bien decías, Alex, ese empoderamiento, ya que ellos van a tener que empezar a hacer parte de su propia, ser protagonistas de su propio autocuidado y también van a tener que ser socios estratégicos de los médicos, ¿no? Sabemos que los pacientes todavía están bajo un modelo paternalista en donde al médico se le concede esta mayor capacidad de la toma de decisiones, pero ya empezamos hacia un modelo de toma de decisiones compartidas. Entonces, ese uso de tecnología va a centralizar mucho la experiencia del paciente en su viaje o en el viaje del paciente y también nos va a ayudar a disminuir los costos en salud. Sabemos que la implementación de soluciones digitales van a poder ayudar a que los pacientes no haya derivaciones innecesarias,
a ahorrar gastos también de diagnósticos oportunos, de tratamiento y bueno, la tecnología de Internet móvil existente ya vemos que es bastante exitosa. Entonces hay muy buenos datos que nos refieren que si se implementa de manera adecuada, salvaguardando la ética, la privacidad, esto va definitivamente a generar grandes cambios a favor de la salud centrada en la persona. Muchísimas gracias, doctora. Vicente, ¿tú qué opinas en cuanto a la regulación y las barreras que tú ves actualmente y cómo podemos superarlas? Bueno, a raíz de lo que ha dicho Ana, que es verdad que ya se ha acabado, se está acabando la comunicación sanitaria desde ese paternalismo en el que la industria sanitaria y los profesionales hablaban y el resto obedece. Estamos viendo, y como hemos visto a lo largo de la charla, la información sanitaria y la información en general se ha democratizado, todo el mundo participa y puede compartir sus dudas, compartir sus inquietudes. Y ahí es donde los profesionales sanitarios y la industria, las empresas, les toca ya dar un paso al frente en el sentido de que saber que hay que estar en los canales donde están los pacientes para resolver sus dudas de privacidad y confidencialidad, por ejemplo, que para nosotros, como profesionales de la industria, tenemos muy claro que hay una legislación detrás, que están protegidos en todo momento, que hay mecanismos de seguridad, pero la población ahí fuera no lo sabe. Y afecta al tema de legislación que no lo saben, por ejemplo, algo tan básico como saber cómo se ha producido una vacuna. Aquí, a raíz de la vacuna de COVID, supongo que habéis visto en todos los países, había muchas dudas, hay escepticismo, y ya no hablo de antivacunas, sino de gente que tenía mucho escepticismo porque se pensaba que las vacunas no se habían probado en gente. Y nadie les ha explicado que existen los ensayos clínicos, que existen un montón de fases y que se ha probado en un montón de pacientes sanos antes de llegar al mercado. Estas cosas que nos parecen básicas, nadie se ha molestado en explicárselo a la gente. Entonces, bajemos de ese pedestal de paternalismo, hagamos un ejercicio de humildad y expliquémosles hasta lo más básico, aunque nos parezca una obviedad. Toca darles más participación, toca bajar a donde están ellos, alfabetizar, como ha dicho Ana también, a toda la población. No podemos seguir dando por hecho que la ciudadanía debe saber manejarse perfectamente una app para pedir una cita o consultar algo. Hay una parte muy importante de la población que no ha nacido con esa tecnología y hay que darles facilidades, talleres de formación, lo que haga falta, sin duda lo que haga falta, porque la prevención va a salvar el sistema sanitario en el sentido de que cuanto antes abordemos una enfermedad, más va a abaratar los costes, y eso empieza por empezar a comunicar esos buenos hábitos a través de canales online. Y respecto a la regulación, ya lo hemos comentado, la frase que se dice que la legislación siempre va un paso por detrás de la realidad. En ese aspecto creo que también a los cuerpos legisladores les toca habilitar canales específicos para los sistemas sanitarios para que haya mucha más agilidad a la hora de aprobar ciertas medidas y ciertos canales de comunicación. Y, en fin, adaptarse a una realidad que ya necesitamos adaptarnos a ella. Perfecto, muy interesante. Rodney, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a regulación, barreras? Primero, yo pienso que nosotros tenemos que comenzar por un reconocimiento de la igualdad de los actores, el paciente como un igual en el sistema. Nosotros, cuando comenzamos nuestro trabajo como Asociación de la Industria en América Latina, parte de nuestro análisis fue entender que hay una asimetría. Y típicamente es una asimetría de conocimiento. Y típicamente uno usaba ese término y uno decía, el paciente sabe menos. En el proceso de trabajo con pacientes, cuidadores y grupos de pacientes, nos hemos ido dando cuenta que el paciente sabe más de algunas cosas. Entonces, no es una relación donde el médico lo sabe todo y el paciente no sabe nada. El médico no puede hacer nada si no escucha al paciente. Entonces, es entender que esa asimetría de información se hace simétrica en la medida en la que yo entiendo y respeto al otro participante del sistema. Entonces yo te diría que para hacer una buena regulación hay que hacer un proceso que incluya la participación de muchos, empezando por el paciente y centrada en el paciente. En segundo lugar, yo pienso que hay que pensar en actores no tradicionales para el diálogo de la regulación de la digitalización de la salud. Empresas como la de Vicente, por ejemplo, donde hay el conocimiento técnico de qué hacer, de cómo hacer, y eso tiene que impactar de manera práctica el proceso regulatorio. Queremos que haya una regulación que permita y promueva el ejercicio.
pero nosotros sabemos que si sobreregulamos, podemos desmotivar aquello que queremos motivar. Entonces, en el proceso de regular, va a ser muy importante que se cree un sistema que no sea demasiado complejo y que no tenga tantas salvaguardas que termine siendo un sistema que nadie utilice, porque entonces no habremos avanzado. Y en ese sentido yo pienso que el ejercicio debe ser un ejercicio basado en evidencia. ¿Cuál es la información disponible? ¿Cuál es la evidencia que existe? ¿Qué piensan diferentes actores del sistema? ¿Qué proponen y sugieren? Y en ese sentido podemos aprender y avanzar compartiendo. Entonces, a mí me gusta siempre pensar en términos de acción y verbos. Yo propondría que para regular necesitamos aprender y para aprender necesitamos compartir. Perfecto. Súper interesante, todos los puntos. Yo me llevo de esta mesa el que ya estemos teniendo estos espacios para empezar a platicar y poner al centro al paciente verdaderamente, ¿no? Creo que ha sido una evolución que viene dándose en la industria de salud en general, desde los diferentes jugadores y desde las diferentes perspectivas, ¿no? Desde temas de, no sé, por ejemplo, la clínica, los hospitales, desde el tema de farmacéuticas, desde el tema de grupos de interés de pacientes, ¿no? Y ahora la verdad es que me emociona mucho ver cómo estamos ahora integrando conversaciones y evidentemente buscando que estas conversaciones empiecen a tener desenlaces a diferentes niveles, desde atención sanitaria, desde temas de regulación y legislación a nivel global y a nivel local, por supuesto, y cómo vamos avanzando en este sentido. Yo les quiero agradecer muchísimo, Ana, Vicente, Rodney, por su participación el día de hoy. Nos llevamos insights muy interesantes, nos llevamos mucho que reflexionar y pues bueno, agradecerles mucho su participación, agradecerle mucho también a todas las personas que se conectaron hoy en día para escucharnos. Y pues bueno, básicamente es eso. Muchas gracias a todos y que todos tengan muy, muy bonito día. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí. Muy interesante. Igualmente. Gracias, hasta luego.